Hola, nosotras somos María Reina. y María José. Y este es nuestro programa Fragmentos. Fragmentos. Bienvenidos. Fragmentos es otro recurso de la bibliocra Edwin Muñoz del Liceo Monseñor Rubén Odio, donde tratamos temas de cultura, educación y por supuesto literatura, en ocasiones con invitados especiales que enriquecen nuestras conversaciones. Esperamos que lo disfruten. Nuestros amigos de Facebook nos compartieron su concepto de libertad y hoy, al iniciar este episodio, queremos leerles algunos de los comentarios. Libertad es cantar el himno nacional. Es un privilegio, es actuar a voluntad, pero bajo un ambiente de respeto y valores. Es asumir nuestros deberes para disfrutar nuestros derechos. Es poder expresarnos. Es vivir en un país sin ejército y en el que pese a la adversidad aún podemos expresar nuestro pensamiento y sentir. Es sentirse con paz y tranquilidad. Es ser felices, amar la vida, caminar por la playa. Libertad es caminar sin tener miedo. Es poder ser feliz, cantar una canción. Libertad es mirar hacia los 4 puntos cardinales y no ver un tanque de guerra ni ametralladoras. Es respirar paz y sentir ese amor que sale del corazón por este país tan bello y maravilloso que Dios nos regaló. Bienvenidos a nuestro episodio número 10, el cual hemos titulado Costa Rica 200 años después. Mucho hemos escuchado desde el inicio del actual gobierno del señor Carlos Alvarado que este lleva el título de gobierno del Bicentenario. Incluso vemos una rotonda recién remodelada con este nombre, construida por una o varias empresas que al parecer no supieron honrar el bicentenario. Y dado que entramos al mes patrio, decidimos para este episodio traer a un invitado muy querido y reconocido en Costa Rica para que nos introduzca en este tema, el doctor Óscar Aguilar Bulgarelli. A él le dejamos la tarea de que nos recuerde de dónde venimos, por dónde pasamos y hacia dónde vamos tras 200 años de independencia. Claro, y es que como siempre tenemos la costumbre de validar las fuentes, queremos introducir a don Oscar con un breve resumen de su currículum. Nos costó un poquito porque es bastante grande, pero queremos mencionar algunas cualidades en este podcast. Don Oscar es licenciado en Historia por la Universidad de Costa Rica y doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de la UCR y la UNA, cofundador de la Universidad Nacional y de la Universidad Estatal a Distancia, en las cuales también fue vicerrector administrativo. En la UNA fundó la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar, las escuelas de Geografía, la de Historia y el Observatorio Sismológico y Vulcanológico OPSICORI. Es fundador de las editoriales de la UNA y UNED, por lo que se ha dedicado toda su vida académica en diferentes cátedras de historia de la cultura académica de América, y de Costa Rica. También fue miembro de las juntas directivas de la Editorial Costa Rica, el Teatro Nacional, la Imprenta Nacional, la Comisión Nacional de Nomenclatura, la Comisión de Conmemoraciones Históricas, las Academias de Geografía e Historia de Costa Rica y de las Ciencias Genealógicas, y de la Asociación Nacional de Autores, del cual fue presidente. Cuenta con premios internacionales, entre los que cabe destacar Orden de Isabel la Católica de España y Premio Hermandad de los Pueblos del Parlamento Argentino. También don Oscar fue fundador del Sistema Nacional de Radio y Televisión, conocido como el SINAR, del que fue director general del año 78 al 81 y presidente ejecutivo del año 98 al 2002. Su labor ha sido ampliamente reconocido con la entrega del premio a la mejor televisora cultural de América Latina y el premio Ludovico de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, como reconocimiento por su labor en la cultura y los valores. También don Oscar, en el año de 1983, junto con Rodrigo Carazo, Cristian Tattenbach, Rafael Grillo Rivera y Rafael Ángel Calderón, fundaron el actual Partido Unidad Social Cristiana. Fue diputado de la Asamblea Legislativa en el periodo de 1982 a 1986, siendo considerado en 2 oportunidades por la prensa como el mejor diputado. En su haber ha publicado más de 50 libros con diferentes editoriales nacionales, de las cuales con gusto les dejamos la reseña en el link de este episodio, pero no los vamos a mencionar porque no acabamos. Hoy queremos destacar su último libro relacionado con el tema que tenemos sobre la mesa, El ciudadano Pablo Alvarado Bonilla, patriota olvidado.
Y les contamos que don Oscar en su trayectoria hasta tuvo tiempo para dedicarle al fútbol costarricense y fue presidente de la Fede Fútbol. Don Oscar, es un honor tenerlo aquí con nosotras para este episodio. Con muchísimo gusto, un placer estar con ustedes y tratando de colaborar también a la orden. Lo que ustedes deseen preguntarme sobre el libro, es un placer colaborar con ustedes en la labor educativa que realizan en el colegio y pues un mensaje positivo para todos sus estudiantes y el personal docente del colegio. Les agradezco mucho la invitación a que participen, a participar en este programa. Les cuento que don Oscar, entre muchos temas, también hemos comentado mucho que es un apasionado de la educación y gracias a Dios siempre ha estado por ahí ayudándome y colaborándome en todo. Entonces estoy sumamente agradecida, lo sabe, infinitamente por todo. Queremos preguntarle inicialmente, porque este tema del bicentenario, como decíamos, se viene comentando mucho desde el inicio del gobierno de don Carlos Alvarado. Sin embargo, consideramos que para las personas comúnmente ha sido muy fácil mencionarlo tal vez de la boca para afuera, pero no han interiorizado o no se conoce históricamente el contexto de eso. Por eso queríamos preguntarle por qué resulta tan vistosa la celebración del Bicentenario en Costa Rica, pero qué significa realmente para los costarricenses. Excelente pregunta. Yo fui miembro de la comisión que hace 50 años celebró el sesquicentenario de la independencia, o sea, los 150 años. Por favor, no empiecen a hacer sumas y restas de 50 más. Pero en aquel tiempo era un muchachillo de 28 años, recién graduado, recién venido de obtener mi doctorado en España, y me incorporaron a aquella comisión. Y puedo decirles la enorme diferencia que hubo entre aquella y la de hoy, o lo que hay hoy. Pero usted me pregunta por la importancia fundamental. Hay un autor mexicano que dice que quien no conoce la historia de su patria es un extranjero en su propia patria. Y yo le diría que en este momento en Costa Rica, yo todos los días cuando salgo y me cruzo con un costarricense, me estoy cruzando con un extranjero. Porque puede tener cédula costarricense, pero desconoce absolutamente nuestra historia. Y si desconoce nuestra historia, no sabe de dónde venimos, no sabe cuáles son nuestros arraigos, no sabe esa persona cuál es el patrimonio que está recibiendo. Y esa palabrita, patrimonio, es fundamental. La gente tiene que saber cuánto vale, cuál es el valor de ser costarricense. Y eso no lo tenemos de hace 8 días, ni de hace 15 días, ni de hace 25 años. Es algo que nace con el ser costarricense. Y una de las cosas más graves que le está pasando a este ser costarricense hoy es desconocer su historia. Y al desconocer la historia, no sabe el valor de este patrimonio. Y como no conoce el valor de este patrimonio, no conoce lo importante que es la democracia que vivimos, la Costa Rica que fuimos, que nos las han tirado por la borda, entonces también no sabemos realmente cuánto vale. Y como no sabemos cuánto vale, la dilapidamos y fácilmente la vendemos. Hacer que nos olvidemos de ese patrimonio, de ese valor de nuestro país para poderlo vender al mejor postor. Por eso, el bicentenario tenía que ser una gran fiesta. No, entiéndanme, cuando digo fiesta, no de borracheras ni de festines. No, una gran fiesta nacional patriótica, que la gente sintiera lo que es ser costarricense. Yo ayer andaba en Cartago dando una conferencia y me dolió tanto que recorrí de aquí a Cartago y no vi una bandera, una. Y hace 50 años, el Paseo Colón, la autopista, el centro de San José, estaba sumido en un mar de banderas.
El país estaba sumido en un mar de banderas. Habían campañas para que la gente asumiera esa responsabilidad de sentirse orgullosamente costarricense. Hoy es todo lo contrario. Este es un bicentenario que pasará como agua de borrajas. La gente no lo va a sentir, no lo siente. El bicentenario no es un día, un 15 de septiembre que hasta, qué horror, lo trasladan de fecha. Si este gobierno es tan tonto, perdónenme, que traslada de fecha el 15 de septiembre para que la gente tenga la oportunidad de irse a emborrachar a las playas. Esa es la diferencia. Y usted me decía, ¿cuál es la importancia? La importancia es que la gente sienta la patria. Y eso no se está logrando. Es un momento, entonces, podríamos decir que para que el costarricense vuelva a sus raíces y acordarse de dónde viene y entender que este no es el tema de que sea un día feriado, es el tema de que es el que somos. De hecho, ahora me parece, por ejemplo, ahora que usted lo mencionó, que estaba mencionando mucho el ser costarricense, incluso me acordé de este libro de Láscaris, el ser costarricense, ¿verdad? Y entonces me quedo pensando que incluso una persona, un académico muy reconocido que ni siquiera fue costarricense de nacimiento, lo entendió. Y cómo es que nosotros lo hemos ido olvidando en este tiempo. Vea, lo hemos ido olvidando porque a propósito, a través de los medios de comunicación, a través de una educación reorientada a ese propósito, pues la gente entra en desconocimiento. Lo que yo no conozco, no lo puedo querer. Yo no puedo decir, quiero mucho a la persona fulana de tal, si en mi vida la he visto, si nunca le he tratado un segundo para ver si realmente compagino con esa persona. Bueno, igual pasa con el país. Si no lo conocemos, si no lo valoramos, si al contrario, todos los días en los medios de comunicación nos llenan la cabeza de corrupción, de asaltos, de robos, de asesinatos, de narcotráfico, etcétera. Y al final, el costarricense en este momento cree que ser costarricense es interesarse en unas bolas de fútbol o en unas bolas de silicona. Y yo he llegado a la conclusión de que hasta la del fútbol ya va pasando a segundo plano, porque hoy juega la Selección Nacional de Costa Rica y en otras épocas todo el mundo andaría vestido de rojo. Y hoy ni siquiera eso se nota, ni siquiera a ese grado de desapasionamiento por la patria hemos llegado. Y eso es producto de una educación en donde no se enseña a amar a la patria. No es adoctrinarlo, cuidado, que son cosas diferentes. No hemos sido un país perfecto, hemos tenido en la historia muchos errores que hay que conocerlos, precisamente para no volver a caer en esos mismos errores. Es conocer la historia en todo, en lo bueno, en lo malo, en los éxitos y en los fracasos, pero conocerla. Y, por otro lado, de unos medios de comunicación que juegan el papel de instrumentos de sectores de poder interesados en que el costarricense no conozca su pasado. Y este es un fenómeno que quiero señalar, no es solo de Costa Rica. Esa labor de zapa que hacen los medios de comunicación es una característica prácticamente mundial. Y yo le voy a decir una cosa que es gruesa, muy gruesa, pero que la he sustentado a través de mis libros. Si hay algo que atenta contra la democracia, es la forma en que se manejan los medios de comunicación en Costa Rica. Don Oscar, ahora que usted hablaba sobre la educación y que no conocemos como la patria, estaba pensando también cómo antes uno escuchaba más también los himnos, incluso algo como tan simple, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela todos nos sabíamos los himnos, todo el mes lo cantábamos y ya no se ve eso. Los hijos del pueblo levanten la frente al sol refulgente de la libertad. No solamente decir esa frase, es sentirla. Y cuando usted ve en los actos cívicos que hacen los poderes públicos
que para que unos palurdones que ocupan los poderes públicos hoy, porque son palurdones, para poder cantar el himno nacional tienen que tener un papelito en la mano. ¿Y qué le digo yo el himno al 15 de septiembre o el himno a la bandera? No saben ni que existe. Y ahí quiero entrar en lo siguiente. No es solamente saberse el himno, es interiorizarlo. Es saber qué significa decirle a los hijos del pueblo que levanten la frente al sol refulgente de la libertad, que sepa ser libre, no un siervo menguado. ¿Qué es ser un siervo menguado? Ser un esclavo de una serie de antivalores que se le enseñan a la gente. Pero claro, usted se imagina entonces en un colegio que hayan profesores que le digan, vengan chiquitos, vamos a enseñarles qué significa esta letra. Y a través de la letra de esos himnos les pongan en su corazón el sentimiento patrio. No seríamos un pueblo tan doblegado ni tan sometido a intereses bastardos. Yo sé que lo que digo es grueso y que puede asustar a una ministra de Educación si me escucha. Me importa un comino que ojalá se asuste. El gran problema es que personas como yo, pues tenemos muy poco espacio para expresar nuestros criterios, porque somos muy incómodos. Y no solamente soy el único, muchos pensamos así. Pero somos los incómodos de la sociedad que de vez en cuando tenemos que decirlo. Están matando nuestra democracia. ¿Y por qué lo decimos y por qué lo hacemos? Porque amamos el país, porque amamos la democracia, porque amamos a esta juventud que se nos está perdiendo, que se nos está yendo de las manos. Y se nos está yendo de las manos por ignorancia, por la droga, por la indiferencia. No hay peor cosa que la indiferencia. Y cuando se van a dar cuenta, hemos perdido el país. Que quiero hacer un comentario de algo que me acordó de una profesora que tuve en el colegio, de doña Carla Tomás, profesora de música, que nunca se me olvida que nos ponía a cantar el himno en los actos cívicos, y resulta que si cantábamos muy bajitos, que todos bajamos la cabeza y cantamos muy avergonzados, nos decía, paren todo, y nos decía, ahora no nos dejaba continuar con el acto cívico hasta que lo cantáramos con un volumen decente y orgullosos de Claro. estarlo cantando. Siempre me acuerdo de doña Carla. Pues honor a ella. Para continuar, entonces, precisamente sobre lo que usted nos venía comentando, tenemos la siguiente pregunta. Queríamos hablar también sobre la soberanía. ¿Qué es ser soberano y si nosotros somos independientes? Vea, si usted me pregunta hoy día, yo le tendría que decir que durante mucho tiempo, durante estos 200 años, realmente fuimos un pueblo independiente y soberano. En aquella famosa acta de Guatemala del 15 de septiembre, que a veces se ha venido a discutir que si es la fecha de la independencia, que si no lo es, y yo le diría que eso es lo menos importante. Simplemente el 15 de septiembre de 1821 empezó un proceso de independencia que en Costa Rica pues no culmina hasta el 1 de diciembre del año 21, a mi juicio, con la emisión del Pacto de Concordia, del cual podemos hablar un poquito después si quieren, pero que fundamentalmente termina precisamente un 31 de agosto del año 1848, cuando el país se crea la república y se asume la soberanía. Entonces, independencia y soberanía son cosas diferentes. Se puede ser independiente, pero no soberano. Pero no se puede ser soberano si no es independiente. Esa condición sí va unida. Soberanía es adquirir la soberana majestad de un país, que solo va a depender de sí mismo en la elaboración de sus leyes, sus tratados, sus acuerdos, su organización, etcétera, que no se verá influenciado por nada de fuera. Conforme el mundo ha evolucionado, sobre todo
en la segunda parte del siglo XX para acá, todos los pueblos han visto cercenada su soberanía, no su independencia. Lo que pasa es que cuando han cercenado la soberanía, han también afectado la independencia. ¿Por qué? Porque entonces ya hubo actos que hicieron que un país dependiera no de otro país, pero sí de organismos internacionales. Y cuando usted como país va a depender de lo que diga el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o la OCDE, entonces no solamente perdió la independencia, ya no es independiente para poder decidir, sino que perdió soberanía. ¿Por qué? Porque sus decisiones como país van a depender de lo que organismos de fuera le digan que tiene que hacer. Y sí, lamentablemente, hoy pues celebramos un bicentenario con una independencia y una soberanía bastante cercenada. No perdida, cercenada. Recuperable, sí es recuperable en el tanto el gobernante entienda la dignidad con que se debe ejercer un cargo. La dignidad del cargo es fundamental para entender cómo se maneja la soberanía y la independencia de un pueblo. Hoy veía en el periódico, por ejemplo, que dentro de las limitaciones económicas que tiene este país, para el año entrante hay que destinar 2.800 millones, oiga, 2.800 millones de colones para pagar la membresía a la OCDE, o sea, para pertenecer al club de 35 países ricos. Y yo me pregunto, es que, ¿por qué queremos jactarnos de pertenecer al club de 35 países ricos? ¿Eh? Si no lo somos. Ahora, que es que la OCDE nos va a decir cómo está la educación, igual nos lo va a decir estando o no estando. Que nos va a decir que gastamos mucho en A, B o C, igual lo va a decir en A, B o C, estando o no estando. ¿Cuál es la diferencia? Que unos burócratas internacionales sí nos van a decir, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que pasar esta ley. Y ahí es donde perdemos la soberanía. Si fuéramos un pueblo digno y soberano, con gobernantes soberanos, no es que vayamos a desoír un criterio técnico de cómo se gasta el dinero o cómo está nuestra educación. Eso sería una tontera. Pero la manera en que vamos a orientar esa educación o vamos a orientar nuestro gasto es nuestra decisión, no la que nos viene de fuera. Y en este momento en la Asamblea Legislativa de Costa Rica hay una enorme lucha para ver qué proyectos se aprueban para quedarle bien al Fondo Monetario Internacional. Y ha venido una lucha para ver qué proyectos se aprobaban para poder entrar en la OCDE. Bueno, y hasta el Banco Mundial, con funcionarios bastante deleznables aparentemente, nos dicen qué tenemos que hacer. Entonces ahí hemos perdido soberanía. Y negarlo no es demeritar el bicentenario, al contrario, lo digo para que la gente reasuma la dignidad de pelear por esa soberanía, por esa independencia, que dejamos de ser un pueblo tan indiferente a nuestra triste realidad. Sí, falta como de voluntad de los gobernantes y por el amor, pienso yo también, igual por el país, porque entonces están pensando por unos cuantos y no por el bienestar de todos como debería ser o como fue hace unos 200 años. Mire, el gran problema, y se lo digo porque pues también en mi vida he tenido que pasar, como dicen, por donde asusta. Yo he sido parte del Poder Ejecutivo, he sido parte del Poder Legislativo, he sido profesor universitario, he tenido que estudiar muchas cosas para poder entender este país y poder estar en un aula hablando con alguna propiedad a mis estudiantes. El gran problema es de que la calidad
de quien ejerce el cargo ha ido en detrimento. Eso no cabe la menor duda. Y si usted me dice que si esa pérdida de calidad en quien ejerce el cargo es culpa de ellos, yo le digo que no. Yo no culpo a la mediocridad existente. Hay un libro por ahí de un autor francés que habla de la mediocracia, o sea, el poder de los que son mediocres. Y el gran problema es que Costa Rica cayó en ese círculo. Y no lo estoy diciendo por un cargo en específico. Cuando uno ve las cosas que suceden a muchos niveles, en muchas funciones, uno dice, pero ¿cómo es posible que haya tal magnitud de mediocracia en el país? ¿Cómo es posible que hayan diputados que son capaces de aprobar una ley con 30 y tantas violaciones a la Constitución política? ¿Cómo es posible? No es que se les escapó una, no, es que adrede violaron la Constitución 30 y tantas veces. Eso no puede ser. Y hay cantidad de leyes que han sido violentadas en su Constitución, y la Sala Constitucional también llena de magistrados sometidos a una serie de influencias y una serie de poderes extraños que se ejercen incluso a través de la prensa. Yo le puedo decir a usted con toda propiedad que yo conozco situaciones en la Sala Constitucional que no toman decisiones, que a lo mejor duran decisiones 4 o 5 años en tomarse por miedo a un editorial de un periódico, por miedo al que les van a decir, por una cobardía o porque los intereses de esos medios están en consonancia con ciertos intereses económicos que obligan a los magistrados a no aplicar la ley como tienen que hacerla. Y hemos ido perdiendo potestad también y soberanía de nuestro poder judicial. En fin, todo eso yo creo que nos lleva a pensar en la necesidad de que retomemos el camino real de formar un pueblo consciente. Pero para eso hay que transformar tremendamente el proceso educativo. Yo le diría que el retomar el camino no es quién sea presidente, sino quién va a ser el mejor maestro para el presidente que llegue al poder dentro de 25 años. Es más, ¿dónde viene la debacle cultural y educativa de este país? Hace 35 años, 40 años. ¿Quiénes gobiernan en el país en este momento? ¿Qué edad tiene? Y verá que andan por ahí 40 años, o sea, son el producto del proceso de deterioro de nuestro sistema educativo de los últimos 40 años. Donde hemos perdido no solamente calidad académica, sino en donde lo más grave, se ha perdido la disciplina. Normas básicas de urbanidad se han olvidado. Se ha entrado en un proceso de alcahuetería generalizada. Se habla de los derechos que puede tener un estudiante o un profesor, pero no se habla de los deberes que como tales tienen que tener. Y eso ha venido en un deterioro general de nuestro proceso educativo que da, por consecuencia, también la sociedad que estamos teniendo en este momento. Don Oscar, y sobre eso, bueno, un tema que nosotros dos hemos discutido y hablado muchísimo, ¿verdad? El tema de que la inversión en biblioteca, la inversión en cultura, lo importante que es acordarnos de ese tema. Este podcast es producido por una biblioteca y es un esfuerzo muy grande para nosotros mantenernos, pero también estamos ante una serie de retos, ¿verdad? Entonces, uno de los retos que nos encontramos como bibliotecólogas hoy en día es el tema de este tema de hasta dónde la tecnología está prestándose si no se trabaja con ética, si no se trabaja a conciencia para reducir los niveles académicos, porque por un lado tenemos ventajas como por ejemplo poder tenerlo usted aquí por este medio que se nos dificultaría por el tema de la cuarentena, por ejemplo, poder comunicarnos presencialmente, pero por otro lado sabemos que hace muchos años las personas se tomaban el tiempo de leer toda esta cantidad de libros que usted tenía, por ejemplo, atrás,
Y ahora, lamentablemente, lo que buscamos son resúmenes, lo que la gente busca, lo que los estudiantes, entonces es un reto para nosotros como profesionales de la información, para los docentes, saber guiar a los estudiantes en este proceso donde la tecnología es la que está reinando. Hay más acceso, pero se debe de mediar el profesional, ¿verdad? Para guiar a los estudiantes en este proceso. Hay un sarcasmo, ¿verdad? Que nosotros le llamamos la sociedad de la desinformación, que hay un momento donde nos perdemos y ya no somos la sociedad de la información y el conocimiento, que es el término que se venía manejando para esta época. Y es eso, la sociedad de la desinformación, que esperamos que no nos gane la batalla. Bien, en primer lugar, usted sabe, María Reina, que yo admiro mucho el trabajo que personas como usted están realizando en los colegios, igual que su compañera. Ustedes están librando una batalla muy dura. Y yo soy consciente de eso, porque a través suyo he conocido mucho de ese y además de otras personas. La lucha porque el conocimiento llegue realmente al estudiante es una batalla muy cruel, porque por un lado vemos que se queja de que la educación es deficiente, que no hay un conocimiento adecuado para el estudiante, y por otro lado se les facilita que eso suceda. Tienes una especie de contrasentido. Se queja que eso es así, pero resulta que se facilita que eso se dé de esa manera. Hay que empezar porque los primeros que tienen que ser reciclados son los profesores, el personal docente. El personal docente de los colegios, ahí empieza el gran proceso de transformación de la educación. No puede enseñar bien quien no está bien preparado. Y entonces, lo primero que usted tiene que evitar en este país es una cantidad de universidades de garaje que tienen a su cargo la formación del personal docente y que, no lo estoy inventando, salió una queja de ellos mismos hace una cosa de un par de meses, que el mismo CONESUB impide que haya una reforma a los planes de estudio en esas universidades de garaje. O sea, tras que son malas, todavía las hacen más malas, porque no les permiten actualizarse. Usted va a países como Finlandia o va a Singapur o a otros países donde la educación juega un papel fundamental y se encuentra que la educación está en manos de un personal docente altamente capacitado, donde solo una institución forma al personal docente, una, y es de un prestigio enorme en la sociedad entrar a formarse. En Dinamarca usted no puede ser profesor de enseñanza primaria si no tiene un doctorado en educación. Entonces, no es que nosotros podamos llegar y decir, ay, vamos a hacer la educación en Costa Rica como en Dinamarca o en Finlandia. Un momentito. ¿Y qué vamos a hacer primero con los colegios en Guanacaste que reciben clases debajo de un palo de mango? Y no estoy exagerando. Es que es así. O reciben en covachas. Entonces, hay un proceso necesario de transformar todo el proceso educativo, en donde inclusive no es posible que haya una oficina en el Ministerio de Educación llena de burócratas inútiles que no son capaces ni de entrar a mejorar las aulas y los centros educativos en su planta física y que el dinero se pierde o se malinvierte o se bota o se pudre. Mira, hay una serie de situaciones que le para el pelo hasta un calvo como yo. Bueno, esa necesidad de transformar la educación es donde está la base para transformar todo el país. Un país con una educación pobre será un país económicamente miserable. Eso no cabe la menor duda. Y nosotros creemos que porque le enseñemos a un muchachito unas clasecitas de inglés con 4 conocimientos de internet para ir a meterse en una conejera a servir en un sportbook, ¿eh? Ya estamos logrando un gran avance tecnológico. O formar estudiantes con base en los intereses que tengan las empresas. La empresa no puede dominar el ámbito de la educación,
ni la educación puede hacerlo de espaldas a la empresa, pero la educación no puede formar a los jóvenes costarricenses solo pensando en el beneficio económico de la empresa, que es lo que está pasando en este momento. Si hay un caos tan grande y yo no diría que un desconocimiento, pero sí una resignación ignorante de quienes gobiernan para que las cosas sucedan de esta manera. Vea, don Oscar, también otro tema que queríamos hablar sobre la independencia. En el año 2017 fuimos a la presentación de un libro suyo de Costa Rica, dictadura mediática o tiranía de la democracia, que fue un estudio muy largo que usted hizo sobre las noticias de Costa Rica para entender la influencia que han tenido en la historia reciente. Ese mismo. Entonces, ese libro que de más de 800 páginas. 870. Exacto, ese libro, yo creo que, bueno, habla de un estudio muy detallado sobre este declive incluso que ha venido teniendo la sociedad costarricense y como nos venía mencionando usted ya en las respuestas de las preguntas anteriores, de la influencia que han tenido los medios en esto. ¿Usted considera que se ha visto coartada la libertad de nuestro país, la independencia, en este periodo que usted hizo este estudio? Absolutamente. Mi libro, nombre lo dice, Dictadura en democracia, tiranía en democracia, y hay mucha razón para pensar que nosotros vivimos una dictadura, la dictadura de los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, especialmente los grandes y poderosos, viven peleando y alegando, y yo lo diría con razón, de la necesidad de que haya libertad de información, que no se coarte la información, que haya acceso a la información. A esa frase hay que agregarle libertad para quién y libertad para qué. Y entonces, ahí es donde empieza a tergiversarse la realidad. Usted no tiene libertad de información. Eso es mentira. Usted puede hacer hoy un artículo muy interesante y lo manda a un determinado periódico para que se lo publique y no lo publican nunca. Y menos si está en contra de la línea editorial de esos medios. Hace 35 años, Costa Rica entró dentro de la corriente universal del pensamiento único. O sea, toda la diversidad de pensamiento que había empezó a cambiarse a pensar únicamente dentro de los parámetros ideológicos de lo que era el liberalismo o neoliberalismo, si quieren. Realmente no hay neoliberalismo, es el mismo liberalismo al que se le han hecho algunas adaptaciones, sobre todo en materia económica. Pero dentro de ese parámetro, os digo, esto es lo que hay que pensar. Las demás ideas se excluyen. Y entonces es lo que muchos autores llaman el pensamiento único. El costarricense fue parte de eso. Entonces usted ve, por ejemplo, que un periódico da una noticia en la mañana y luego es repetida por la prensa en la televisión, en la radio. O una noticia es dada por la televisión en la noche, pero es retomada al día siguiente por la prensa en la mañana. O que todos los canales de televisión tienen noticiero a la misma hora y a la misma hora pasan la misma noticia. ¿Cuántas veces les ha pasado a la gente que dice, ay, qué pereza ver esta noticia, ya la vi, y quieren cambiar de canal y se pasan y están pasando la misma? Eso es muy fácil coordinarlo. Los que hemos estado metidos en medios de comunicación sabemos que eso no tiene mayor ciencia para poderlo hacer así, pero que eso es muy importante para que la mente del televidente, la mente del radio escucha, la mente del que lee la noticia, vaya cuadrándose dentro de una forma de pensar. Y cuando usted piensa lo mismo, cuando usted se nutre de lo mismo, llega a tener una cosa muy grave. Su cerebro está mediatizado. O sea, a poner a todo el mundo a pensar igual,
a aborregar a la población. ¿Por qué? Porque no tiene otra opción de pensar. La manera de sacar una idea es que usted esté en contra de lo que yo estoy diciendo en este momento y que su compañera piense también una idea diferente. Ya tenemos 3 ideas y al discutirlas va a salir una cuarta y eso enriquecerá el pensamiento. Pero si todos pensamos igual, si ustedes simplemente dicen, estamos de acuerdo con don Oscar, ¿en qué se está enriqueciendo la sociedad? En nada, salvo en mi opinión. Pero la idea es que ustedes puedan tener la suya. ¿Qué han hecho con la sociedad? Exactamente lo mismo. Que todos piensen al mismo tono de lo que dicen los medios, en el editorial, en la columna. Entonces, ustedes pueden decir, pero no, mire, es que por ejemplo en el periódico tal y cual, para no hacerle propaganda que a ninguno, y menos a La Nación, usted puede decir, mire, pero es que vea, este artículo que publicó Perencejo de los Palotes en la página 15 va contra lo que dice el periódico, sí, pero ¿cuántos publicaron antes que estaban dentro de la línea editorial? ¿Y cuántos contra la línea editorial? Normalmente la proporción son 9-1. 9 dentro de la línea editorial y 1 fuera por aquello que hay que disimular la democracia y la libertad. Pero incluso ese 1 es una persona que más o menos juega un papel de escribir como que sí, como que no, que lo más probable es que quién sabe. Y esa es la prensa que hay en Costa Rica en este momento. Les guste o no les guste, les parezca mentira o no. Ahí hay 860 páginas donde demuestro lo que estoy diciendo con hechos concretos, con realidades y casos concretos donde se cometieron verdaderos abusos contra la libertad de personas, contra organizaciones sociales que vinieron a atentar severamente contra la democracia. Si queremos defender hoy día la democracia, tenemos que defenderlas de los medios de comunicación. No me cabe la menor duda. Don Oscar, y siguiendo con sus libros, el libro que tiene ahorita para presentar, que es El ciudadano Pablo Alvarado Bonilla, Patriota Olvidado, ¿por qué presentar este libro para el Bicentenario? ¿Qué representa el señor Alvarado para la historia de Costa Rica? Mire, don Pablo Alvarado, como lo llamo yo en el libro, es el patriota olvidado. Don Pablo Alvarado nació en Cartago en 1785 y luego se va a Guatemala a estudiar medicina en el año 1807, está siendo un muchachillo de 18 años. Y en Guatemala entra a la Universidad de San Carlos, Borromeo, y ahí conoce a importantes pensadores como Pedro Molina, como José Cecilio del Valle, que ya venían masticando, por llamarlo de alguna manera, las ideas de la Ilustración. Ideas que habían llegado incluso a Guatemala, vean qué interesante, unos 40 o 50 años antes, de la mano de otro costarricense, el padre Liendo y Goycoechea, que era, por llamarlo de alguna manera, una especie de encargado de estudios de la Universidad de San Carlos, y al que habían mandado a España para ver nuevas concepciones del currículum de carreras, y él se había ido a París, y en París, conociendo las ideas de la Ilustración, incluso trae muchos libros para la biblioteca de la universidad, y con él se introducen las ideas de la Ilustración también en Guatemala y en la Universidad de San Carlos. Bueno, ahí llega don Pablo Alvarado. Y en 1808, vean qué casualidad, don Pablo publicó un panfleto que se llamó El Hispanoamericano. Y en ese panfleto, él habla de las ventajas que pueden tener los pueblos cuando son libres y cómo los pueblos americanos, para poder desarrollarse, necesitaban obtener su libertad y su independencia. Eso le costó a don Pablo ese día ir a parar a la cárcel. Y es el primer hispanoamericano
que va a la cárcel desde México hasta la Argentina, el primero que va a la cárcel en toda Hispanoamérica por defender las ideas de la independencia. Y no crea que estuvo 48 horas, estuvo de septiembre a abril, varios meses, metido en la cárcel. Inclusive cuando sale, lo sacan de la cárcel, el capitán general manda a decirle al gobernador de Costa Rica que mejor no lo reciba aquí para que no venga a contaminar el ambiente con sus ideas. Y el gobernador, ¿qué le dice al capitán general? Miren, entonces hagamos una cosa. Si es tan peligroso, no me lo mande, déjeselo allá. Y se convirtió prácticamente en el primer exilado político, porque él no va a volver a Costa Rica hasta 1827. Durante ese periodo, don Pablo juega un papel vital en la historia de Costa Rica, pero vital. No solamente porque termina sus estudios de medicina y se va a graduar como el primer médico en la historia del país, el primero. Como ven, va siendo primero en muchas cosas, ¿verdad? Sino que él se mete dentro de todos los movimientos preindependentistas. Realmente era un estudiante medio agitador, si ustedes quieren. Pero cuando viene el proceso de independencia, él empieza a tener una importante correspondencia con familiares, primos, porque él no tuvo hijos ni sobrinos, tuvo muchos primos, que jugaron papeles importantes, pero jugaron papeles importantes porque a su vez condujeron hacia Costa Rica las ideas que él mandaba desde Guatemala en sus cartas. Y en síntesis, don Pablo que les decía, señores, primero hay que respetar al soberano. La organización hay que hacerla con base en el respeto y los derechos del soberano, o sea, del pueblo. No puede organizarse ninguna forma de gobierno que no tenga el acuerdo del soberano. Tercero, es necesario que hayan leyes para que el gobernante tenga limitaciones. Es necesario que Costa Rica forme parte de un Estado federal para que pueda defenderse de los ataques que puedan venir del exterior. Y bueno, dentro de esas ideas son las que llegan y forman en Costa Rica, primero, la Junta de Delegados de los Ayuntamientos, y por las ideas de don Pablo, esa junta no toma otra resolución que ir a los pueblos a pedir que la gente eligiera los representantes a esas juntas, porque eso era respetar la voluntad popular. Y van a los pueblos. Hay hechos ahí intermedios, pero estoy haciendo un resumen. Y van a los pueblos. Y la gente vota. Sí, sin mucha escenografía electoral. Vota por los representantes para que vayan a esa junta de delegados de los pueblos. Y en esa junta de delegados de los pueblos deciden dos cosas muy importantes. Una, nombrar una junta superior gubernativa que gobernaría provisionalmente el Estado. Idea de don Pablo Alvarado. Dos, que como esa junta no podía ser plenipotenciaria, porque entonces era una dictadura, había que crearle un estatuto que le limitara el poder. Y esa junta, en 5 días, nos dio, aprobado el 1 de diciembre del año 21, el Pacto Social Fundamental Interino de la provincia de Costa Rica, o Pacto de Concordia. Pero ¿qué es lo importante en todo esto de don Pablo? Que todas esas ideas de cómo hacer la junta, de cómo era necesario que se eligiera la gente por respetando el voto popular, y el texto del Pacto de Concordia salió de su puño y letra. Fue el que escribió el Pacto de Concordia. Los 40 y tantos artículos del Pacto de Concordia
salieron de su puño y letra, que fue enviado a Costa Rica a través de su primo hermano don Rafael Gallegos Alvarado, que es parte de la Junta de Delegados de los Pueblos, y él y la Junta aprueba nuestra primera constitución política. Entonces aquí yo quiero señalar lo siguiente. Nosotros nos olvidamos de cosas tan importantes, como bien lo dice don Hernán G. Peralta en su Historia Constitucional de Costa Rica. Mientras otros pueblos asumieron las armas y los cañones para luchar por la independencia, nosotros más inteligentemente asumimos los códigos y la ley. Y al asumir los códigos y la ley para organizar nuestro Estado en aquel momento, hicimos una independencia única, ejemplar, maravillosa, que debemos exhibirla con orgullo a todos los pueblos. Civilizadamente nos pusimos de acuerdo en una forma de gobierno que fue una forma que partió diciendo el respeto a la ley. El respeto a la ley es la democracia. ¿Y de quién fueron esas ideas? De este caballero, olvidado. Y que no fueron ideas, en teoría no, puestas en papel, en cartas, en documentos, en influencia. Bueno, a raíz de la independencia, don Pablo es nombrado, junto con otras tres personas, como nuestro primer diputado a la Asamblea Constituyente de la República Federal y después nuestro primer diputado federal. Gracias a don Pablo, por ejemplo, se lograron cosas muy importantes, como la aprobación de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Se logró la aprobación, o más bien la eliminación de la esclavitud en Centroamérica, para citar dos ejemplos. Y él regresa a Costa Rica en 1827 y va a morir en 1851 en Alajuela. 20 años de una vida un poco agitada desde el punto de vista de que sobre todo en los años 40 tuvo que ver con procesos de formación de un hospital de campaña en el tiempo de Morazán, como médico que era. Y luego, cuando fue traicionado, al no ser tomado en cuenta como debía ser en la formación de las cátedras y en las carreras de medicina en los años 40, pues termina mandando, perdónenme la expresión, no es una mala palabra, es una palabra muy castiza, terminó mandando a todo el mundo para el carajo. Y terminó por morir en Alajuela. Hay una cosa que lo señala muy claramente: era un hombre de un carácter indomable, indomable. Tanto que en la Asamblea Constituyente de Guatemala, incluso, como él lo mismo lo dice en sus documentos, llegué a ser odiado, porque nunca se doblegó a sus principios. Que es que eso es lo más importante. ¿Por qué llegaron a odiarlo? Porque querían que se doblegara. Nunca lo hizo. Un célebre debate en un momento dado, porque estaba defendiendo una tesis importante en el Congreso Constitucional y lo mandaron a callar 6 veces. Y él, obviamente, no se calló. Entonces le suspendieron la palabra y él decidió retirarse del Congreso Constituyente. Sus amigos lo convencieron que volviera. Al día siguiente regresa al Congreso y vuelve a tomar la palabra y sigue con su perorato. Entonces trata el presidente de disculparse con él, y al disculparse lo que hace es meter más la pata. Pues se llevó un aguacero peor. Y entonces dice don Pablo, y entonces terminé mi discurso y salí partiendo el salón en dos por la puerta principal. Como dicen en el toreo, salió partiendo plaza, diciendo aquí mando yo. Dice, y volví y me quedé en el Congreso, dice,
porque sé lo que mortifica mi presencia a mis enemigos en el Congreso. O sea, no puede haber mayor descripción de su carácter. ¿Qué me importa que tener enemigos ahí adentro por defender mis ideas? Si estando ahí los mortifico, bienvenido sea, no voy a mortificarlos. Y eso lo hace un hombre que sea libre en sus ideas y que expone las cosas. Ese fue don Pablo Alvarado. Ese fue el país que nos heredó y desconocido. Entonces, hoy cuando vemos precisamente que se atenta contra la independencia, que se atenta contra la soberanía, que se atenta contra el derecho de la gente a pensar, que se atenta contra lo que es el buen gobierno, es necesario retomar esta figura de don Pablo. Es una lástima, ¿verdad, don Oscar, que no se vea o que no se estudie o que no se enseñe a Pablo, ¿verdad? Siendo una figura tan importante para el país, no se toma como el héroe, creo yo, que de verdad fue. Mire, yo me he extrañado, por ejemplo, que hay figuras que sí fueron importantes en la independencia y tal, que se les ha dado pie durante décadas en el proceso, pero que su acción dista muy lejos de la trascendencia de don Pablo. Si usted me pregunta que por qué llegó a ese grado de olvido, realmente no se lo sabría explicar. Para mí es inexplicable. No sé, tal vez falta de un estudio más científico, académico, detallado de nuestra historia durante muchos años. Se hacía mención a él, a cosas como eso, que estuvo en la cárcel, pero el estudio de su pensamiento, el estudio propiamente de su pensamiento, con todo respeto tengo que decirle que este es el primer libro que lo contiene. Sí, porque sin lugar a dudas debería ser un ejemplo a seguir por muchos gobernantes, ¿verdad? Por supuesto. Y además le voy a decir, es muy importante que la gente sepa que esa versión que hay de que la independencia nos vino regalada, que no estábamos poco enterados, todo eso es falso, absolutamente falso. Aquí la gente sabía lo que estaba sucediendo en América del Sur, lo que estaba sucediendo en Guatemala. ¿Por qué? Porque inclusive el proceso de independencia no lo llevan a cabo un grupo de campesinos, pies en el suelo, ignorantes, como han querido decirse muchas veces. No, 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 no. Lo hicieron gente que había estudiado en la Universidad de San Carlos, gente que había estudiado en la Universidad y en el Seminario Conciliar de León. Una gran cantidad de ellos fueron sacerdotes. Y bueno, imagínese usted, si era un núcleo pequeño de poder que había en Cartago, que asumió esa función, que de las 30 personas que podemos decir se destacaron en ese proceso en las juntas delegados de los ayuntamientos y en la junta de delegados de los pueblos, de esas 30 personas, 18 son hermanos o primos hermanos de don Pablo Alvarado, o parientes políticos casados con una tía, que una cosa. 18 son ese núcleo. Y todos tenían estudios, todos. Entonces, no fue ni que vino regalada, porque este señor estuvo en la cárcel por la independencia. Don Oscar, hay una pregunta que me tiene revolteando en la cabeza hace ratos. A ver. Bueno, usted que ha estudiado por tanto tiempo la historia de Costa Rica y que ha estado presente en muchos de estos momentos históricos y que lo apasiona tanto este tema como vemos, entonces queríamos preguntarle qué considera usted a través de su experiencia, de lo que ha visto durante sus años como profesional en esto y sus años de estudio, ¿qué considera que le falta al ciudadano costarricense en este año, en el año 2021, en el Bicentenario, para convertir a Costa Rica en la tierra de progreso que soñaban ser en el año 1821? Que se soñaba ser. ¿Qué le falta? Le falta responsabilidad.
Le falta abandonar la indiferencia. Le falta compromiso. Le falta creer en su propia capacidad. Le falta espíritu de lucha. Lo hemos perdido. Le falta ser auténtico, que también lo hemos perdido. Nos faltan muchas cosas, como ve. No es una sola cosa. Pero si usted me dice que cómo sintetizo todo eso, yo les diría que es necesario que vuelva a ser ese labriego sencillo que le dio honor al trabajo. Y en ese sentido, ¿cómo le interpreto mis palabras? Es que nos hemos creado en una sociedad muy facilita, en donde todo se nos tiene que dar fácil, nada tiene, por nada se lucha, por nada se sacrifica. Pensamos mucho en los derechos que tenemos, pero pensamos muy poco en las obligaciones que tenemos. Como ves, es difícil decir qué nos falta, pero sobre todo no seamos indiferentes. La indiferencia es el peor de los males que puede tener una sociedad. Don Oscar, y en una entrevista que nosotras escuchamos que le habían hecho hace un tiempo, usted invitó o le dejó una tarea al público en ese momento. Nosotros nos gustaría que hoy les dejara la misma tarea a las personas que nos escuchan a través de este podcast. Bueno, usted me pregunta que cuál fue la tarea que yo le encargué a los costarricenses en aquella entrevista. Es una tarea muy sencilla, la bandera. Pongan la bandera en su casa, pongan la bandera en su carro, pongan la bandera sobre todo en su corazón. Ame Costa Rica. No es posible que estemos en el mes del Bicentenario y no haya una bandera puesta en su casa, en su carro, en su oficina, pero sobre todo en su corazón. Esa es la más importante, porque si está en su corazón es que usted ama a este país y está dispuesto a hacer de la independencia no solamente una fecha conmemorativa, sino una realidad de vida, que es muchísimo más importante. Hagan de Costa Rica una realidad de vida, para que hagamos, sí, un país más libre, más independiente, más soberano, pero sobre todo verdaderamente feliz. Don Oscar, queremos decirle que por favor invite a nuestro público a dónde conseguir su libro y una invitación acerca de la presentación de el libro que estuvimos hablando hoy, El ciudadano Pablo Alvarado Bonilla, El patriota olvidado. Bueno, el libro del ciudadano Pablo lo encuentran en la librería Lehmann, en la librería de la Universidad de Costa Rica, en la calle La Amargura, en la librería Nueva Década y en la librería Andante, ahí cerca de la iglesia de San Pedro, en la librería La Madrileña, en Alajuela, y también, si desean, pueden comunicarse conmigo a mi correo, que es aguibulg, agui de Aguilar, G-U-I, B-U-L-G, aguibulg, 7373 @gmail.com. Nosotros vamos a juntar el correo electrónico a esta publicación para que todos tengan ahí el contacto. Perfecto. Y les agradezco mucho. Queremos despedirnos haciendo un recuento de lo que hemos conversado hoy, porque hemos conversado de tantas cosas que no queremos que el público pierda la noción de lo que veníamos hablando, que es del Bicentenario, en el contexto de este libro que usted nos está presentando el día de hoy. Hablábamos un tema muy importante para nosotros, el papel de la educación costarricense en este Bicentenario y de los educadores para mejorar nuestra patria
en vista a los siguientes siglos que vienen.